¿Sabías cuál es el nombre auténtico que Dios reveló a Moisés? Imagina por un momento que estás a punto de descubrir un secreto tan trascendental que ha sido cuidadosamente protegido durante miles de años. Este nombre no solo es sagrado, sino que es tan poderoso que los profetas temían pronunciarlo, los monarcas lo veneraban en privado y los sacerdotes solo se atrevían a susurrarlo una vez al año en el santuario más escondido. ¿Qué sentirías si te dijera que el verdadero nombre de Dios no es el que todo el mundo conoce, sino algo mucho más profundo, un enigma que tiene el poder de transformar completamente tu comprensión de las Escrituras? Hoy te invito a acompañarme en la revelación de uno de los mayores misterios que se encuentran en la Biblia, el nombre verdadero de Dios. Un nombre que podría alterar la manera en que vemos nuestra fe y nuestra relación con lo divino. Antes de sumergirnos en este misterio ancestral, quiero saber tu opinión. Déjame tu comentario. ¿Crees que es crucial conocer el nombre exacto de Dios? ¿O lo más importante es entender el profundo significado detrás de ese nombre? Tu perspectiva es fundamental para este diálogo. Además, si hay otros temas bíblicos que te fascinan o te generan dudas, no dudes en mencionarlos. Este es un espacio para explorar juntos. Y no olvides suscribirte para que no te pierdas de ningún contenido revelador. Este es el tipo de información que puede cambiar tu vida, así que quédate con nosotros. En este video no solo vamos a explorar el nombre de Dios, sino que nos adentraremos en un enigma que ha cautivado a teólogos, historiadores y devotos durante siglos. Desde el misterioso tetragramatón IHWH en las antiguas escrituras hebreas hasta la revelación que Jesús trae en el Nuevo Testamento, descubriremos las razones que hacen de este nombre algo tan esencial y lo que realmente representa para nosotros en el día de hoy. ¿Es simplemente una palabra que utilizamos para referirnos a Él? ¿O es, en realidad, una puerta abierta hacia una conexión mucho más profunda con lo divino? Este no es un video común sobre teología, es una investigación que podría tener el poder de transformar por completo tu visión espiritual. Permanece conmigo hasta el final, porque al culminar este viaje revelador, compartiré contigo una verdad sorprendente que probablemente nunca hayas escuchado. En la tradición hebrea, los nombres no eran meras etiquetas, representaban una declaración contundente sobre la identidad y el propósito de una persona o de una deidad. Cada nombre poseía un significado tan profundo que al pronunciarlo se desvelaba algo fundamental acerca de su portador. Esta práctica nos invita a reflexionar sobre el poder de las palabras y cómo éstas pueden reflejar la esencia de lo que representan. El nombre Abraham, por ejemplo, puede interpretarse como Padre de muchas naciones, mientras que Isaías significa Dios es salvación. Pero, ¿qué sucede con el nombre de Dios? ¿Por qué reviste una importancia tan notable y ha sido resguardado con tanto celo a lo largo de los siglos? En el Antiguo Testamento, el nombre divino aparece más de 6.800 veces representado por las letras YHWH, conocidas como el Tetragramatón. Esta denominación era considerada tan sagrada que los antiguos israelitas evitaban pronunciarla en voz alta por reverencia y respeto absoluto hacia la divinidad. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal.
En lugar de invocar este nombre de manera directa, recurrían a títulos como Adonai, que se traduce como Señor, o Elohim, que significa Dios. Este uso de títulos alternativos no era simplemente una cuestión de costumbre, sino una práctica profundamente arraigada en su espiritualidad y temor reverente. Pero esto nos deja una pregunta intrigante. ¿Qué representa realmente IHWH? ¿Por qué su significado se envuelve en tanto misterio? Comprender la relevancia del nombre divino nos lleva a explorar no solo el contexto religioso, sino también las prácticas culturales y sociales del antiguo Israel, donde el lenguaje era una herramienta poderosa para expresar identidad y autoridad. Los nombres en el mundo antiguo no eran simples etiquetas para distinguir a las personas, representaban la esencia del individuo, su carácter y su posición en la comunidad. Revelaban aspectos profundos de la personalidad y las relaciones. Por eso, cuando Dios le revela su nombre a Moisés en el episodio de la zarza ardiente, no solo le entrega un identificador, sino que le muestra algo mucho más profundo: su propia naturaleza divina, su existencia eterna y su cercanía con la humanidad. Este acto de revelar el nombre va más allá de una simple conversación. Es una declaración sobre quién es Dios y cómo desea ser conocido y recordado por su pueblo. Al reflexionar sobre el Tetragramatón, nos encontramos con un término que trasciende las palabras. Las letras IHWH, que aparecen casi por doquier en los textos del Antiguo Testamento, son un testimonio constante de la presencia divina. Aunque su pronunciación original se ha perdido, este nombre sigue siendo un símbolo de la relación sagrada entre Dios y los israelitas, un recordatorio de su pacto y fidelidad. Es fascinante pensar en cómo una simple combinación de letras se convierte en un portal a lo divino, un nombre que encapsula la esencia de la deidad. La pronunciación exacta de IHWH sigue siendo un enigma para los estudiosos modernos. Con el paso de los siglos, las tradiciones orales que pudieron haber conservado este conocimiento se desvanecieron. Reconstrucciones como Yahweh o Jehová se basan en evidencias lingüísticas y pistas históricas, pero no podemos estar completamente seguros de cómo los antiguos israelitas articulaban estas letras. Esta pérdida no fue accidental. Algunos sugieren que ocurrió para proteger el nombre de Dios contra usos irreverentes o profanos, asegurando que solo se mencionara con la mayor reverencia. Otros creen que la intención era preservar la santidad del nombre al mantenerlo envuelto en un aura de misterio. En la antigüedad, el poder de un nombre iba más allá de su pronunciación. Un nombre era una declaración de identidad, un reflejo de carácter y autoridad. Por eso, el Tetragramatón no es solo un conjunto de consonantes, es un puente hacia lo sagrado, una invitación a contemplar lo que trasciende nuestra comprensión humana. Aunque no sepamos con certeza cómo se pronunciaba, el impacto y el significado de IHWH permanecen intactos, recordándonos la profundidad y el misterio de lo divino. Desde tiempos antiguos se consideraba que el nombre de una persona o deidad encerraba no solo una simple identificación, sino también su esencia, su carácter y su autoridad. En el caso del nombre de Dios, este no era únicamente un medio para referirse a Él, sino una manifestación de quién es realmente. Cuando Moisés, en Éxodo 3:14, pregunta a Dios cuál es su nombre, recibe la enigmática respuesta: «Yo soy el que soy». Estas palabras no son simplemente una afirmación de existencia, sino una profunda declaración de la eternidad y la autosuficiencia divinas. En hebreo, la frase es conocida como Yahshereye, y no se trata solo de un nombre, es la revelación de la naturaleza del Dios que existe por sí mismo y que no depende de ninguna fuerza externa. El nombre divino, Yahsherei,
es más que una simple designación. Es una afirmación única en su época, en un contexto donde las deidades paganas estaban invariablemente ligadas a fenómenos naturales o funciones específicas, como el sol, la fertilidad o las tormentas. El Dios de Israel presenta una identidad singular. Él no es solo otro Dios más entre muchos, es el creador del cielo, la tierra y todo cuanto existe. Esta declaración de «Yo soy el que soy» no es únicamente una afirmación de independencia, sino una distinción clara entre el Dios de los israelitas y las múltiples divinidades adoradas en otras culturas. Es un mensaje de supremacía, un recordatorio de que el único Dios verdadero no puede ser limitado ni comparado con nada ni con nadie. Uno de los eventos más trascendentales relatados en la Biblia ocurre cuando Moisés se encuentra con la zarza ardiente. Este encuentro, narrado en Éxodo 3, se produce mientras Moisés, lejos de imaginar su destino, cuida las ovejas de su suegro Jetró. De repente, contempla una zarza envuelta en llamas que sorprendentemente no se consume. Intrigado, Moisés se acerca y desde el fuego escucha la voz divina. Dios le explica que ha oído el sufrimiento de su pueblo en Egipto y que lo ha elegido a él para liderar la liberación. Ante tal tarea, Moisés se siente abrumado y plantea dudas. ¿Quién soy yo para enfrentar al faraón y sacar a los israelitas de Egipto? La respuesta de Dios es contundente: yo estaré contigo. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Moisés, sin embargo, sigue inquieto. ¿Qué pasará si los israelitas cuestionan su autoridad y le preguntan quién lo envió? A esta inquietud, Dios responde con una revelación que cambiará para siempre la relación entre él y su pueblo. Yo soy el que soy. Estas palabras no solo resuelven la duda inmediata de Moisés, sino que también constituyen una promesa eterna. Dios estará presente, no como un ser distante, sino como un guía constante. Este nombre sagrado no solo transmite la idea de un Dios omnipresente y soberano, sino que también refleja su compromiso personal con aquellos que confían en Él. Es la garantía de que no importa cuán grandes sean los desafíos, Él caminará junto a su pueblo. ¿Qué implica este nombre para nosotros hoy? En primer lugar, nos recuerda que Dios no es una idea abstracta o un concepto distante. Su nombre, Yo soy el que soy, es una invitación a acercarnos, a conocerlo íntimamente y a vivir bajo su guía. Es mucho más que palabras, es una experiencia transformadora. Nos anima a confiar plenamente en Él, sabiendo que su presencia no es solo un eco del pasado, sino una realidad viva que nos sostiene y nos inspira en cada paso que damos. Al entender y vivir el significado de este nombre, encontramos no solo una identificación divina, sino también un llamado a vivir en relación estrecha y personal con nuestro Creador. ¿Cómo podemos reflejar la reverencia por el nombre de Dios en cada aspecto de nuestra vida cotidiana? Honrar su nombre no es solo una cuestión de palabras, sino de acciones que se alineen con su carácter y su propósito.
Esto implica vivir con integridad, tratar a los demás con amor y justicia, y tomar decisiones que reflejen los principios divinos. Cada gesto de bondad, cada acto de honestidad, es una forma de dar testimonio de su nombre. Además, buscar activamente su voluntad mediante la oración y el estudio de las Escrituras nos ayuda a comprender mejor cómo vivir en consonancia con su esencia. Cuando nuestras vidas muestran humildad, compasión y fe, estamos honrando el nombre de Dios de una manera tangible y significativa. En el Nuevo Testamento encontramos una perspectiva transformadora sobre el nombre de Dios. Jesús, en sus enseñanzas, nos ofrece un enfoque más íntimo al referirse a Dios como Padre. Cuando instruye a sus discípulos a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, introduce una conexión personal y relacional que trasciende el antiguo énfasis en la pronunciación sagrada del nombre Yahweh. No se trata de disminuir la importancia del nombre divino, sino de profundizar su significado. Jesús nos muestra que el verdadero valor del nombre de Dios no reside solo en la palabra, sino en la relación que expresa. Esta transición marca un cambio crucial. El nombre de Dios ahora se vive, se experimenta, se comparte a través de la comunión cercana con Él. En los Evangelios, Jesús no solo menciona el nombre de Dios, sino que lo encarna a través de sus acciones y palabras. Cuando declara, yo y el Padre somos uno, no está simplemente comunicando una idea teológica, sino revelando la unidad perfecta entre su misión terrenal y la voluntad divina. En Juan 17:6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Aquí no se refiere a haber enseñado una fórmula para pronunciar Yahweh, sino a haber demostrado con su vida y su ministerio quién es realmente Dios. Esto va mucho más allá de las palabras. Es un llamado a entender el carácter de Dios como un ser que ama, perdona y guía. Jesús nos invita a no solo hablar del nombre de Dios, sino a vivir conforme a su naturaleza. El nombre de Dios, según Jesús, se experimenta en una relación viva y dinámica. No es una mera etiqueta ni un término distante. Es la esencia de una relación basada en amor, gracia y verdad. Esto significa que cada vez que extendemos compasión al prójimo, cada vez que elegimos la justicia sobre la comodidad, estamos encarnando lo que el nombre de Dios representa. Honrar su nombre implica vivir como testigos de su bondad, reflejando su carácter en nuestra manera de actuar. Al hacerlo, demostramos al mundo el verdadero significado del nombre divino, no solo algo que se dice, sino algo que transforma vidas. Tras la resurrección de Jesús, los apóstoles continuaron proclamando el nombre de Dios con un nuevo vigor y autoridad. No era solo un mandato, sino una respuesta al impacto de haber visto la naturaleza divina en acción. En el libro de Hechos capítulo 3, Pedro y Juan encuentran a un hombre cojo y en lugar de ofrecerle dinero, le ofrecen algo mucho mayor: la sanidad en el nombre de Jesús. Este acto no solo fue una muestra de poder, sino una declaración de que el nombre de Jesús tiene la capacidad de traer restauración y esperanza. A través de estos milagros y su predicación valiente, los apóstoles revelaron que el nombre de Dios no es un término vacío. Es el poder activo y presente que transforma vidas y continúa obrando en el mundo. Ante el asombro de la multitud, Pedro no tardó en aclarar: ¿por qué se maravillan de esto? ¿Por qué nos miran como si hubiéramos hecho caminar a este hombre por nuestro propio poder o por nuestra santidad? En su respuesta, Pedro señala que no fueron sus habilidades personales las responsables del milagro, sino que fue el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el mismo Dios de sus antepasados, quien glorificó a Jesús.
Con esta declaración, los apóstoles revelan cómo el poder y la autoridad del nombre de Jesús transforman lo imposible en realidad. Para nosotros, esta enseñanza sigue vigente. El nombre de Dios no es solo algo que pronunciamos, es algo que experimentamos y que tiene el potencial de cambiar vidas. Es una invitación a vivir conscientes de ese poder divino, a caminar con fe y a actuar con la autoridad que nos da la relación con Él. El apóstol Pablo es otro ejemplo destacado de alguien cuya vida fue radicalmente transformada por un encuentro con el nombre de Dios. En el camino a Damasco, cuando se dirigía a perseguir a los cristianos, Jesús se le apareció de manera directa y le habló: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Este evento fue un punto de inflexión. Aquel que había dedicado su vida a oponerse a la iglesia se convirtió en uno de sus más fervientes defensores y líderes. A partir de entonces, Pablo predicó con valentía y reverencia el nombre de Jesús, enfatizando no solo su poder para salvar, sino también su autoridad sobre todas las cosas. Este cambio en la vida de Pablo es un testimonio poderoso del impacto que puede tener un encuentro auténtico con el nombre y la presencia de Cristo. Pablo no solo experimentó el poder del nombre de Jesús en su conversión, sino que también lo proclamó con una profundidad teológica que sigue resonando hoy. En su carta a los Filipenses 2:9-11, declara que Dios elevó a Jesús hasta el lugar más alto y le otorgó un nombre que está por encima de todo nombre. Este pasaje es más que una exaltación, es una revelación de la autoridad suprema de Jesús. Según Pablo, ese nombre tiene el poder de provocar que toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, todo para la gloria de Dios Padre. Esta afirmación nos recuerda que el nombre de Jesús no es simplemente un título, sino una proclamación de soberanía y dominio universal. Pero, ¿cómo podemos trasladar estas verdades a nuestra vida cotidiana? Vivir bajo la autoridad del nombre de Jesús significa reconocer su poder en cada aspecto de nuestra existencia. Implica confiar en su capacidad para transformar nuestras circunstancias, guiarnos en nuestras decisiones y fortalecer nuestra fe. Al invocar su nombre, no lo hacemos solo como una fórmula, sino como una expresión de nuestra confianza en su amor y su poder. En la práctica, esto puede traducirse en vivir con integridad, demostrar compasión, enfrentar los desafíos con valor y tener la certeza de que, bajo la autoridad de su nombre, somos más que vencedores. Este nombre no es solo una palabra, es un llamado a experimentar el poder de Dios en todo lo que hacemos. Los primeros cristianos comprendieron plenamente la magnitud del poder asociado al nombre de Dios. Un ejemplo notable se encuentra en Hechos 4, cuando Pedro y Juan son arrestados por proclamar la fe en Jesús. Al ser interrogados por los líderes religiosos sobre el origen de la autoridad con la que realizaron milagros, Pedro responde con firmeza: «Sea conocido por todos vosotros y por todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, este hombre está ahora sano delante de vosotros». Este valiente testimonio no solo da crédito al milagro, sino que también pone de manifiesto la fuente de poder detrás de él. Este pasaje es un recordatorio de que el nombre de Jesús no es una etiqueta vacía, sino una afirmación de su poder transformador y su autoridad soberana. Para nosotros hoy, este relato ofrece más que una lección histórica. Nos enseña que el nombre de Jesús sigue siendo una fuente inagotable de fortaleza y guía. Pronunciar su nombre con fe no es simplemente un acto de devoción. Es una invitación a experimentar su poder de una manera tangible.
Vivir bajo la autoridad de su nombre significa reconocer su señorío en nuestras vidas y permitir que esa realidad influya en nuestras decisiones, nuestras palabras y nuestras acciones. Así como Pedro y Juan actuaron con valentía y convicción, nosotros también podemos invocar el nombre de Jesús con confianza, sabiendo que no es solo un sonido, sino un símbolo de su presencia activa y transformadora. Los primeros mártires cristianos también nos dejaron un testimonio impactante sobre el poder del nombre de Jesús. Esteban, el primer mártir de la Iglesia, enfrentó su ejecución con una fe inquebrantable. Mientras era apedreado por proclamar el mensaje de Jesús, elevó una última oración: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Este momento no solo evidencia el coraje de Esteban, sino también su comprensión profunda de quién era Jesús y lo que representaba. A pesar de la violencia y la hostilidad que enfrentó, Esteban encontró refugio y fortaleza en el nombre de su Salvador. Su martirio no fue en vano. Se convirtió en un testimonio duradero de que el nombre de Jesús tiene el poder de sostener a quienes confían en él, incluso en las circunstancias más difíciles. Hoy en día, la historia de Esteban nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con el nombre de Jesús. ¿Cómo respondemos cuando enfrentamos desafíos o pruebas en nuestra fe? El ejemplo de Esteban nos muestra que confiar en el poder de ese nombre no es solo un acto de fe, sino también una fuente de esperanza. Cuando vivimos con la convicción de que el nombre de Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas, encontramos la fuerza para perseverar y la valentía para compartir nuestra fe con los demás. Ese nombre no solo nos inspira a seguir adelante, sino que también nos permite experimentar una conexión más profunda con Dios. A través de su nombre, no solo decimos quién es Él, demostramos su poder en nuestra forma de vivir y en nuestra relación con el mundo que nos rodea. Vivir bajo el poder y la autoridad del nombre de Dios es una invitación a experimentar su presencia en cada aspecto de nuestra vida. Sin embargo, a lo largo de la historia, este nombre ha estado envuelto en un profundo misterio. En la tradición judía, pronunciarlo en voz alta estaba estrictamente prohibido, reservado únicamente para momentos sagrados y para el sumo sacerdote, quien lo mencionaba una vez al año en el lugar santísimo del templo. Este acto no solo reflejaba reverencia, sino también el reconocimiento de la inmensidad y la santidad de Dios. Cuando el templo fue destruido en el año 70 d.C., la pronunciación exacta se perdió, dejando una pregunta latente. ¿Este ocultamiento fue solo para preservar la santidad del nombre o había algo más detrás de su resguardo? En el pensamiento de la época, el nombre de algo no era un mero identificador. Conocer un nombre significaba, de algún modo, acceder al poder de aquello que nombrabas. ¿Podría el nombre de Dios, si se pronunciara correctamente, liberar un poder divino que los antiguos escribas creían demasiado grande para ser utilizado por cualquier persona? Esta es una de las razones por las que su pronunciación se limitó a situaciones excepcionalmente sagradas. Además, este acto de ocultar y preservar el nombre subraya la relación única que los israelitas tenían con Dios, una relación basada no en el control, sino en la reverencia y la confianza. De esta manera, guardar el nombre no solo protegía su santidad, sino que también servía como un recordatorio constante de la trascendencia de Dios. En los últimos años, la relación entre el nombre de Dios y la creación ha llevado a algunos a explorar preguntas fascinantes. Si Dios es el creador del universo, ¿habría dejado su firma en su obra maestra, la vida misma? La ciencia moderna ha descubierto patrones increíbles dentro del ADN humano.
En la compleja estructura de nuestras células, el código genético contiene secuencias que parecen repetirse como si fueran un lenguaje inscrito en nuestro ser. Aunque no hay evidencia directa de un nombre divino en estas secuencias, este hallazgo ha inspirado preguntas profundas sobre la relación entre la ciencia y lo sagrado. ¿Podría ser que el diseño intrincado del ADN refleje la mano del Creador, una especie de firma que nos conecta con lo divino de una manera que va más allá de las palabras? Este cruce entre lo espiritual y lo científico nos lleva a considerar un nuevo nivel de asombro. El hecho de que una simple combinación de moléculas y átomos forme las bases de la vida es en sí un milagro. Al mirar de cerca estas estructuras, algunos ven una evidencia implícita de un diseño intencionado. Aunque la ciencia no puede confirmar si hay un nombre divino inscrito en el ADN, el solo hecho de que nuestra existencia esté sustentada por un código tan extraordinariamente complejo es, para muchos, un testimonio de la grandeza de quien nos creó. Más allá de las palabras o las doctrinas, esta maravilla nos invita a reflexionar sobre el significado de la vida, la trascendencia de la creación y la relación entre el Creador y sus criaturas. La estructura del ADN, esa increíble escritura que sustenta la vida, se basa en una combinación de 4 nucleótidos representados por las letras A, T, C y G. Pero lo que realmente desafía nuestra comprensión convencional es un hallazgo que algunos consideran asombroso. El bioquímico Dr. Yitzhak Bentov descubrió un patrón numérico en la secuencia de proteínas del ADN que parece corresponder al valor de las letras hebreas del nombre divino IHWH. En otras palabras, si este hallazgo es correcto, cada célula de nuestro cuerpo llevaría inscrito el nombre de Dios. Este hecho, de ser verdadero, implicaría que no somos meros organismos biológicos, sino que cada uno de nosotros estaría marcado con la firma del Creador, un recordatorio físico y espiritual de nuestra conexión divina. A medida que avanzamos en el tiempo, los descubrimientos científicos y las innovaciones tecnológicas parecen alejarnos de esa conexión innata. Estamos inmersos en una era donde la inteligencia artificial y la ingeniería genética están redefiniendo los límites de lo que significa ser humano. Las máquinas ahora aprenden, toman decisiones e incluso crean arte, algo que en otro tiempo parecía exclusivamente humano. Sin embargo, mientras la humanidad reescribe su código genético y busca fusionarse con la tecnología, surgen inquietantes preguntas. ¿Estamos, consciente o inconscientemente, tratando de reemplazar la impronta divina en nuestro ADN por algo creado por nosotros mismos? Esta situación nos lleva a reflexionar si, al manipular el código de la vida, estamos desafiando el diseño original de Dios y, al hacerlo, corremos el riesgo de alejarnos de su propósito. Sé que a veces, en nuestras vidas, tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. La Biblia nos ofrece una advertencia simbólica en la historia de la Torre de Babel. Cuando la humanidad intentó llegar al cielo a través de su propia ambición, Dios confundió su idioma, recordándoles sus límites. Hoy, en una era de manipulación genética, implantación de chips cerebrales y ambiciones de inmortalidad tecnológica, parece que estamos construyendo un nuevo tipo de Babel, una amalgama de carne y máquina que desafía el diseño divino. Esto plantea la inquietante pregunta: ¿estamos como sociedad ignorando las advertencias del pasado y acercándonos a un punto
de no retorno? Al embarcarnos en este camino, podríamos estar creando una desconexión espiritual que nos aleje cada vez más del propósito para el cual fuimos diseñados. La idea de que el nombre de Dios pueda haberse manifestado en diferentes culturas antiguas abre un fascinante terreno de reflexión. En Egipto, algunos estudiosos han identificado posibles paralelismos entre el nombre IHVH y la deidad lunar Ya, vinculada con la creación. Del mismo modo, en Mesopotamia, tablillas sumerias mencionan un dios llamado Yahuel, lo que sugiere una posible conexión entre las tradiciones hebreas y las creencias más antiguas de la región. Incluso en la India, el término sánscrito Yava, que significa el que existe por sí mismo, parece reflejar un concepto universal de la divinidad. Este crisol de similitudes sugiere que diferentes civilizaciones podrían haber captado fragmentos de una verdad mayor. Así, el nombre de Dios podría ser más que una referencia cultural específica. Podría ser una clave universal, presente en distintas tradiciones y culturas que nos invita a explorar nuestra espiritualidad desde múltiples perspectivas. Cuando el Antiguo Testamento fue traducido al griego en la Septuaginta, el nombre IHWH fue reemplazado por Kyrios, que significa Señor. Esta sustitución pudo haber sido una forma de hacer que las Escrituras fueran más accesibles a una audiencia no judía, o tal vez una decisión destinada a preservar la reverencia y la santidad del nombre divino. Sin embargo, plantea una pregunta intrigante. ¿Cuánto se pierde o se transforma cuando se adapta el nombre de Dios a una cultura diferente? A lo largo de la historia, las traducciones y adaptaciones del nombre de Dios han dado lugar a interpretaciones únicas en cada tradición, lo que sugiere que cada cultura puede tener una pieza del rompecabezas. Quizá la imagen completa solo emergerá al final de los tiempos, cuando podamos comprender cómo cada fragmento cultural y lingüístico encaja en el diseño divino universal. En las tradiciones espirituales, los ángeles son vistos como mensajeros de Dios, portadores de su palabra y conocedores de sus secretos celestiales. Según algunas interpretaciones, estos seres divinos entienden el nombre sagrado de Dios de una manera que está más allá del alcance humano. Para ellos, no se trata solo de una pronunciación o de un conjunto de letras, sino de un conocimiento profundo y completo de la naturaleza divina. Esta comprensión podría representar la conexión más pura entre el Creador y sus criaturas, un vínculo que trasciende las palabras y se convierte en una experiencia directa de la divinidad. Los ángeles, al conocer este nombre sagrado en su totalidad, actúan como un puente entre lo celestial y lo terrenal, recordándonos que aunque el nombre de Dios pueda parecer un misterio para nosotros, está plenamente conocido y celebrado en las esferas celestiales. En el libro de Daniel, el ángel Gabriel utiliza el título Anciano de Días para referirse a Dios, lo que resalta una profunda reverencia hacia su naturaleza divina y eterna. Este título no solo evoca respeto, sino que también subraya el papel central del nombre divino en la conexión entre los ángeles y la voluntad de Dios. Según la tradición judía, los ángeles alaban constantemente a Dios en el cielo, proclamando su santidad de manera incesante. Isaías 6:3 describe a los serafines declarando: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, mostrando cómo la repetición del nombre divino mantiene una conexión armónica con lo celestial. Esta adoración perpetua sugiere que el nombre de Dios podría ser más que un simple identificador. Podría funcionar como una frecuencia cósmica que alinea a los ángeles con la voluntad divina y con el orden del universo. En textos apócrifos como el libro de Enoc, se habla de ángeles caídos que intentaron revelar secretos celestiales a los humanos,
entre ellos el nombre sagrado de Dios. Esto plantea una pregunta intrigante. ¿Por qué se consideraba tan peligroso que los humanos conocieran este nombre? Una posible respuesta es que el nombre divino encierra un poder que supera nuestra capacidad de comprenderlo plenamente. Más allá de ser un conjunto de sonidos o letras, el nombre de Dios podría ser una llave capaz de influir en la propia estructura de la realidad. Este tema también nos invita a explorar cómo, a lo largo de la historia, los ángeles han comunicado el nombre divino en momentos cruciales. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, el ángel Gabriel revela a María el nombre de Jesús, que significa Dios salva. Este acto no es casual, es una revelación calculada para cumplir un propósito divino, mostrando cómo los ángeles actúan como custodios del nombre sagrado, compartiéndolo únicamente cuando es esencial para el cumplimiento del plan de Dios. El estudio místico del nombre de Dios, particularmente en la tradición de la Cábala, ofrece una perspectiva completamente diferente. Para los cabalistas, el tetragramatón, IHWH, no es simplemente un nombre, sino un mapa cósmico que describe el proceso creativo del universo. Cada una de las 4 letras representa un aspecto fundamental del diseño divino. Yod, la chispa inicial de creación. HE, la expansión que da forma a esa chispa. Veav, la conexión entre el cielo y la tierra. Y nuevamente, HE, la manifestación final de la creación. Juntas, estas letras simbolizan la secuencia completa mediante la cual lo divino se convierte en materia y forma. Desde esta óptica mística, pronunciar o meditar en el nombre de Dios no es solo una acción religiosa, sino un acto que sintoniza al ser humano con las fuerzas esenciales del cosmos, ofreciendo un vislumbre del poder infinito que yace en el nombre sagrado. Explorar el nombre de Dios desde esta perspectiva no solo ilumina cómo lo entienden las tradiciones espirituales, sino que también nos lleva a reflexionar sobre su impacto en nuestras vidas hoy. El hecho de que el nombre de Dios sea considerado tan poderoso y sagrado no es una limitación, sino una invitación a contemplar la inmensidad de lo divino. En última instancia, cada tradición que reverencia el nombre de Dios nos recuerda que estamos conectados a algo mucho más grande que nosotros mismos. A través del nombre divino, no solo descubrimos una parte de la naturaleza de Dios, sino también una conexión íntima con la creación misma. Y aunque no podemos comprender completamente el misterio de ese nombre, cada acercamiento a su significado nos acerca más al corazón del Creador. Los cabalistas sostienen que el nombre de Dios no es solo un identificador divino, sino una herramienta poderosa para la transformación espiritual. Meditar en las letras del tetragramatón, IHWH, permite a los practicantes elevar su conciencia, armonizarse con las fuerzas cósmicas y acercarse a la esencia de lo divino. Sin embargo, este enfoque ha generado tanto entusiasmo como advertencias. Algunos rabinos señalan que manipular el nombre sagrado sin la preparación y el conocimiento adecuados puede acarrear consecuencias inesperadas. La tradición mística enseña que el nombre divino contiene un poder inherente, capaz de influir en la realidad espiritual y material, lo que hace que su uso indebido sea potencialmente peligroso. La relación entre el nombre de Dios y las prácticas mágicas en el judaísmo también abre un terreno fascinante. En la tradición cabalística, el uso de amuletos y fórmulas invocatorias ha sido un medio para canalizar este poder divino. Un ejemplo emblemático es el Shem HaMeforash, o el nombre explicado, considerado tan santo y tan potente que solo podía ser pronunciado por el sumo sacerdote dentro del Templo de Jerusalén en el día más sagrado del año. Este nombre, según la tradición, tenía la capacidad de abrir puertas hacia dimensiones espirituales ocultas, permitiendo a quienes lo comprendían acceder a niveles más profundos de sabiduría y percepción divina.
Pero esto plantea preguntas importantes. ¿Es la práctica cabalística una forma legítima de acercarse al nombre de Dios? ¿O es un intento humano de dominar y controlar lo divino? ¿Qué implica el hecho de que el hombre intente manejar lo sagrado a través de técnicas espirituales? Estas interrogantes nos invitan a reflexionar sobre los límites entre la búsqueda legítima de conexión espiritual y el riesgo de querer someter lo trascendente a nuestro propio entendimiento. El nombre de Dios no se limita a su relevancia histórica o mística, también desempeña un papel fundamental en las profecías sobre el futuro. En el libro de Apocalipsis, los 144,000 elegidos son descritos como aquellos que llevan el nombre de Dios en sus frentes. Apocalipsis 14:1. Esta marca es un símbolo literal o representa la relación íntima y transformadora con Dios. Además, Apocalipsis 19:12 menciona que Jesús regresará con un nombre que nadie conoce excepto Él mismo. ¿Qué podría significar esto? Algunos teólogos consideran que este nombre será la manifestación completa del carácter, la autoridad y el poder de Dios, algo tan profundo y trascendental que supera todo lo que hemos entendido hasta ahora. Esta revelación final podría no ser simplemente una palabra, sino una expresión absoluta de la naturaleza divina, una culminación de la relación entre Dios y la humanidad. La conexión entre el nombre de Dios y el fin de los tiempos se encuentra en varias profecías bíblicas. En Joel 2:32 se proclama: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Este pasaje subraya la importancia del nombre divino como un punto de acceso a la salvación, especialmente en un contexto de juicio y redención. En un tiempo donde la humanidad busca sentido en medio del caos y la incertidumbre, el nombre de Dios se convierte en una promesa y una esperanza. Más allá de las interpretaciones literales o simbólicas, el nombre de Dios en la profecía señala un destino final, la restauración plena de la creación y la unión definitiva entre el Creador y su obra. Así, el estudio y la meditación en el nombre de Dios no solo miran hacia el pasado o hacia un misticismo personal, sino que también apuntan hacia un futuro en el que lo divino y lo humano se encuentren en armonía total. La pregunta sobre si el nombre de Dios será una clave esencial para la salvación en los últimos días nos lleva a reflexionar sobre nuestra preparación espiritual. ¿Cómo podemos invocar ese nombre con la fe y reverencia que requiere? En muchas tradiciones religiosas, pronunciar el nombre divino no es simplemente una cuestión de vocalización, sino un acto de profunda conexión espiritual. Prepararse implica más que memorizar palabras. Requiere cultivar una relación íntima con Dios, comprender su carácter y vivir en obediencia a su voluntad. Cuando el nuevo cielo y la nueva tierra se establezcan, es posible que el nombre de Dios no solo sea un símbolo de identidad, sino el centro mismo de nuestra adoración, una expresión continua de gratitud y amor eterno hacia el Creador. La idea de que el nombre de Dios podría estar inscrito en la creación es una perspectiva fascinante que combina la fe y la ciencia. La física moderna revela que el universo opera bajo leyes matemáticas fundamentales, como la constante de Planck y la velocidad de la luz, que gobiernan el comportamiento de la materia y la energía. Estas constantes, de precisión casi inimaginable, pueden considerarse como una firma del Creador en el diseño del cosmos. En la biología, el código genético humano compuesto por las bases A, T, C y G se asemeja a un lenguaje complejo y ordenado. Algunos investigadores han propuesto que este código no solo almacena información biológica, sino que podría simbolizar un mensaje intrínseco, recordándonos que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. En esta línea, la estructura y funcionalidad del ADN podría ser vista como una escritura divina,
una evidencia de que la vida no es fruto del azar, sino de un diseño intencionado. La belleza y la complejidad de la naturaleza también reflejan esta firma divina. Desde la vastedad de las galaxias hasta los intrincados sistemas celulares, cada aspecto del universo parece estar diseñado con un propósito. Este diseño lleva a algunos a plantearse si el nombre de Dios podría ser la clave para comprender el significado último de la existencia. En otras palabras, el orden y la armonía que observamos en la creación podrían ser una manifestación del carácter de Dios, una señal que apunta hacia su naturaleza y su propósito eterno. Explorar esta idea nos invita a no solo mirar la ciencia y la religión como disciplinas separadas, sino como vías complementarias que nos ayudan a descifrar el nombre inscrito en todo lo creado. Quizá aprender a leer ese nombre no signifique simplemente pronunciar palabras, sino observar con humildad y asombro el mundo que nos rodea, reconociendo la conexión intrínseca entre lo divino y lo natural. La cuestión de pronunciar el nombre de Dios sigue siendo uno de los temas más debatidos en la teología y la práctica religiosa. En la tradición judía, el tetragramaton IHWH era considerado tan sagrado que solo el sumo sacerdote lo pronunciaba en el día de la expiación, y aún entonces, en un lugar y un momento profundamente reverentes. Hoy en día, muchos judíos continúan evitando pronunciar ese nombre, prefiriendo términos como Adonai, Señor, o Hashem, el nombre, para honrar su santidad. Este enfoque resalta la idea de que el nombre de Dios no es algo que se usa de manera casual, sino algo que merece el más alto nivel de respeto. Nos recuerda que, más allá de las palabras, lo que importa es la actitud de reverencia y adoración con la que nos acercamos al Creador. Así, pronunciar o no pronunciar el nombre de Dios se convierte no en una mera cuestión lingüística, sino en un acto espiritual que refleja nuestra relación con lo sagrado. Dentro del cristianismo, algunas corrientes consideran que pronunciar el nombre de Dios es una forma legítima y necesaria de honrarlo, una manera de acercarse más profundamente a lo divino. Los testigos de Jehová, por ejemplo, emplean el nombre Jehová como una aproximación al tetragramaton IHWH. Sin embargo, esta práctica suscita un debate teológico importante. ¿Es correcto intentar vocalizar el nombre sagrado, o al hacerlo estamos trivializando su santidad y corriendo el riesgo de emplearlo de manera irreverente? Cada tradición aborda esta cuestión desde perspectivas distintas. Por ejemplo, en el Islam, Allah tiene 99 nombres que reflejan sus atributos, pero el nombre más sagrado sigue siendo un misterio reservado a la divinidad misma. Esta diversidad nos lleva a considerar si el nombre de Dios trasciende las palabras humanas, si es algo que se experimenta más allá de la vocalización. En última instancia, la pregunta clave es: ¿pronunciar el nombre de Dios nos conecta realmente con lo divino o nos recuerda que hay misterios insondables que no podemos controlar ni comprender completamente? El poder de las palabras, especialmente en un contexto espiritual, ha sido reconocido desde tiempos antiguos. En la Biblia, el acto de hablar y nombrar tiene un impacto transformador. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. Este uso del lenguaje como una herramienta creativa nos muestra que el nombre de Dios no es solo un título, es una manifestación de su poder y autoridad. En muchas tradiciones judías y cristianas se enseña que pronunciar el nombre de Dios con fe no solo invoca su presencia, sino que también tiene el potencial de influir en la realidad. Jesús mismo dijo: todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré. Juan 14:13. Esto sugiere que al llamar correctamente el nombre de Dios,
no solo expresamos devoción, sino que también establecemos una conexión más profunda con lo divino, una relación que tiene el poder de transformar nuestras vidas. En el libro de Apocalipsis, la visión del futuro incluye un elemento profundamente enigmático. Cristo regresará con un nombre que nadie conoce. Apocalipsis 19:12. Esta revelación plantea una serie de preguntas significativas. ¿Significa esto que el nombre que actualmente conocemos no es el definitivo? Que, al final de los tiempos, aquellos que han seguido fielmente a Dios recibirán un nuevo nombre, una nueva identidad espiritual que refleje plenamente su relación con el Creador. Esta idea nos lleva a ver el nombre de Dios como algo más que una palabra o un sonido. Es un llamado al despertar espiritual, una invitación a reconocer que fuimos creados con un propósito eterno. El nombre divino, en este contexto, no solo describe quién es Dios, sino también lo que Él desea para nosotros, que seamos conscientes de nuestra conexión con lo sagrado y que vivamos según ese propósito trascendental. A lo largo de la Biblia, desde el Tetragramatón del Antiguo Testamento hasta las revelaciones del Nuevo Testamento, el nombre de Dios ha servido como un puente entre lo humano y lo divino. No es simplemente una designación, es una expresión profunda de su carácter, su poder y su amor por la humanidad. Al reflexionar sobre la historia y la diversidad de formas en que se ha entendido y empleado el nombre de Dios, nos damos cuenta de que no se trata de una cuestión meramente académica. Es un recordatorio continuo de que nuestras vidas no son el resultado del azar, sino de una intención divina. Entender y honrar el nombre de Dios nos desafía a vivir con mayor propósito, a buscar una relación más íntima con Él y a responder al llamado de su santidad en todo lo que hacemos. La relación entre el nombre de Dios y los números en la Biblia es un tema que ha intrigado a muchos estudiosos. Algunos han notado que ciertos valores numéricos asociados a las letras hebreas del Tetragramatón coinciden con patrones matemáticos que se encuentran en la estructura del universo, lo que sugiere que el nombre divino podría estar reflejado en la propia arquitectura de la creación. En el misticismo judío existe la creencia de que cada una de las letras del Tetragramatón tiene un significado espiritual profundo que trasciende el lenguaje. Estas letras no solo representan sonidos, sino también energías espirituales que interactúan con el alma humana y con la realidad cósmica. Por ejemplo, la primera letra, Yod, es vista como un punto de energía pura, una chispa que inicia todo proceso creativo. En la tradición islámica, aunque el nombre más sagrado de Dios se considera inaccesible para los humanos, la recitación de los 99 nombres o atributos divinos se utiliza como una práctica de meditación y acercamiento espiritual. Esta práctica no solo cultiva una relación más íntima con lo divino, sino que también proporciona una forma de purificación del corazón y la mente. La relación entre el nombre de Dios y las emociones humanas es un tema menos explorado pero igualmente fascinante. Algunos estudiosos han sugerido que la pronunciación del nombre divino podría influir en los estados emocionales del individuo, proporcionando una sensación de calma, reverencia y conexión espiritual que trasciende las palabras. A lo largo de la historia, diferentes culturas han utilizado variantes del nombre de Dios como una forma de invocar protección y bendiciones. En las comunidades judías de la diáspora, amuletos inscritos con las letras del Tetragramatón eran usados no solo como símbolos de fe, sino también como objetos que se creía podían traer seguridad y prosperidad. Los manuscritos antiguos hallados en Qumrán han revelado fragmentos que contienen el Tetragramatón, escrito en caracteres paleohebreos.
lo que nos proporciona una visión única sobre cómo se preservaba el nombre de Dios en épocas remotas. Estos hallazgos ofrecen una ventana al pasado, mostrándonos cómo los escribas manejaban el texto sagrado y cómo la reverencia por el nombre divino era transmitida de generación en generación. En el ámbito de la filosofía de la religión, el nombre de Dios ha sido objeto de debate sobre su naturaleza como símbolo. Algunos argumentan que el nombre no es una referencia literal, sino una representación conceptual que señala la idea de lo absoluto, lo inefable y lo eterno. En este sentido, el nombre de Dios podría entenderse como un punto de conexión entre la mente humana y la realidad trascendental. La teología cristiana ha examinado cómo el concepto del nombre de Dios se transforma en el Nuevo Testamento. Algunos teólogos destacan que Jesús, al referirse a Dios como Padre, no solo revela una relación íntima, sino que también redefine la comprensión del nombre divino, alejándose de una mera identificación para centrarse en una relación dinámica y personal. En la tradición ortodoxa oriental, se ha desarrollado la práctica de la oración del corazón, una forma de meditación que incluye el uso del nombre de Jesús como una invocación constante. Aunque no se trata del tetragramatón, este enfoque resalta cómo el uso del nombre divino, en cualquier forma, puede convertirse en un medio poderoso para experimentar la presencia de Dios de manera continua. Algunos estudios recientes en neuroteología han explorado cómo la meditación en el nombre de Dios puede alterar la actividad cerebral, especialmente en regiones asociadas con la atención, la calma y la conexión espiritual. Estas investigaciones sugieren que la repetición reverente de nombres divinos puede tener efectos medibles en la salud mental y en la experiencia espiritual. En el ámbito de la literatura rabínica, el Zohar describe cómo el nombre de Dios actúa como un vehículo que permite a los justos alcanzar niveles superiores de comprensión espiritual. Según este texto místico, meditar en el nombre no solo conecta a la persona con lo divino, sino que también le permite ascender a planos de realidad donde la separación entre el Creador y la creación se difumina. En el judaísmo contemporáneo, el debate sobre el uso del tetragramatón sigue siendo un tema relevante. Mientras algunos grupos consideran que incluso escribir las 4 letras en textos cotidianos podría ser irreverente, otros han adoptado formas adaptadas, como Hashem, para preservar la santidad del nombre sin violar su uso sagrado. En la historia de la música sacra, el nombre de Dios ha sido utilizado como un elemento central en la composición de himnos y cánticos. Compositores clásicos han integrado variaciones del tetragramatón en obras corales, buscando capturar el misterio y la majestad divina a través de armonías que evocan reverencia y asombro. Algunas corrientes del judaísmo jasídico han enseñado que cada persona, al pronunciar el nombre de Dios en oración, puede conectar su alma con la fuente divina de vida. Según estas enseñanzas, el nombre no es solo un concepto abstracto, sino una herramienta viviente que permite experimentar la bondad y la compasión de Dios en el momento presente. Finalmente, el nombre de Dios, desde una perspectiva interreligiosa, actúa como un puente entre diferentes tradiciones espirituales. Aunque cada fe tiene su propia interpretación y pronunciación, la idea subyacente de un nombre sagrado que refleja la esencia divina permite a creyentes de diversos orígenes encontrar puntos comunes en su búsqueda de lo trascendente. Desde hace siglos, la humanidad se ha preguntado sobre la verdadera identidad de Jesús. Para muchos, su historia comienza en un humilde pesebre en Belén, pero ¿y si su existencia se remonta mucho más atrás?
La Biblia sugiere que Jesús no solo nació en la tierra, sino que ya existía antes de su encarnación. Pero, ¿quién era realmente antes de convertirse en el hombre que cambió la historia? Los evangelios nos presentan a Jesús como el Hijo de Dios, pero el misterio de su preexistencia está disperso en pasajes antiguos que revelan pistas sorprendentes. No fue solo un profeta ni un líder religioso más. Su presencia estaba registrada desde tiempos inmemoriales, incluso antes de la creación del mundo. En este viaje exploraremos textos sagrados, profecías y eventos que revelan que Jesús no apareció de la nada. Su historia comenzó mucho antes de su nacimiento terrenal, en un ámbito divino donde su papel ya estaba predestinado. Prepárate, porque lo que descubrirás en este video podría cambiar por completo tu perspectiva sobre la verdadera identidad de Jesús. Si Jesús existía antes de nacer, ¿desde cuándo? La respuesta nos lleva a un concepto difícil de comprender: la eternidad. En Juan 1:1 se nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este Verbo se identifica con Jesús, lo que significa que su existencia no comenzó en Belén, sino que es anterior incluso a la creación del universo. Muchos estudiosos creen que Jesús no solo estaba presente, sino que jugó un papel clave en la obra creadora. Colosenses 1:16 declara que, por medio de él, fueron creadas todas las cosas, lo que sugiere que Cristo estaba involucrado activamente en la formación del cosmos. No era solo un testigo, sino el arquitecto junto con el Padre. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. Si Jesús existía antes del tiempo, ¿en qué forma lo hacía? ¿Era una entidad divina sin cuerpo físico? ¿Se manifestaba de alguna manera a la humanidad? Las Escrituras ofrecen algunas pistas fascinantes sobre apariciones misteriosas de una figura que podría haber sido Jesús antes de su encarnación. Lo que estamos a punto de explorar podría cambiar nuestra comprensión sobre la relación entre el tiempo, la divinidad y la humanidad. Uno de los misterios más profundos del cristianismo es la encarnación, la idea de que Dios tomó forma humana en la persona de Jesús. Juan 1:14 lo dice claramente: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero, ¿qué implica realmente esta afirmación? Si Jesús era divino desde la eternidad, su decisión de convertirse en humano fue un acto de amor sin precedentes. No fue un simple mensajero, sino Dios mismo caminando entre los hombres. Esta transformación no fue solo simbólica, fue una realidad tangible en la historia de la humanidad. Muchos se preguntan, ¿perdió Jesús parte de su divinidad al convertirse en humano? La respuesta es que, aunque tomó una forma terrenal, su naturaleza divina nunca desapareció. Filipenses 2:6-7 nos dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Este concepto desafía la lógica humana. Un ser eterno entrando en el tiempo, el Creador convirtiéndose en creación. ¿Qué motivó este sacrificio? ¿Por qué alguien con poder absoluto elegiría la humildad y el sufrimiento? La respuesta se encuentra en el propósito que tenía desde antes del principio del mundo. El Evangelio de Juan es una de las piezas clave para entender la preexistencia de Jesús. A diferencia de los otros evangelios, que comienzan con su nacimiento o ministerio, Juan inicia su relato situándolo en el origen de todo. En el principio era el Verbo. Esta afirmación conecta directamente a Jesús con la creación y con Dios mismo. No es solo un mensajero, sino que es parte de la divinidad. Jesús mismo lo confirma en Juan 8:58 cuando dice: «Antes que Abraham fuese, yo soy». Esta declaración escandalizó a sus oyentes
porque implicaba que él existía desde antes de los patriarcas, reclamando una eternidad que solo Dios podía poseer. Pero la pregunta clave es, ¿cómo interpretaron esto sus seguidores? Para los primeros cristianos, Jesús no era un simple maestro, sino la manifestación visible de Dios en la tierra. Su existencia antes del nacimiento no era una teoría, sino una certeza basada en los escritos sagrados. A lo largo de este video, iremos descubriendo más evidencia sobre cómo Jesús estaba presente antes de Belén, e incluso antes del tiempo mismo. La verdad que revelaremos es más profunda de lo que podrías imaginar. Si Jesús existía antes de nacer, ¿hay rastros suyos en el Antiguo Testamento? La respuesta es sí, y las pruebas son más sorprendentes de lo que podrías pensar. Uno de los ejemplos más impactantes es la figura del ángel del Señor. En varias ocasiones, este ser divino aparece hablando en primera persona como Dios mismo. Génesis 16, 7 a 13, Éxodo 3, 2 a 6 y Jueces 13. 3:22 presentan encuentros con un misterioso mensajero que es adorado y actúa con autoridad divina. Muchos creen que estas apariciones son manifestaciones de Jesús antes de su encarnación. Otra evidencia intrigante es la figura de Melquisedec, el enigmático rey y sacerdote que aparece en Génesis 14, 18 a 20, y que es descrito en Hebreos 7 como alguien sin principio de días ni fin de vida. Su papel en la historia parece simbólicamente ligado a Jesús, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si podría haber sido una aparición suya en tiempos antiguos. Además, en Daniel 3:25, cuando los amigos de Daniel son lanzados al horno de fuego, aparece una cuarta figura parecida a un hijo de los dioses. Muchos creen que este fue otro momento en el que Jesús se manifestó antes de su encarnación. Si estas evidencias son ciertas, significaría que Jesús no solo existía antes de nacer, sino que interactuó con la humanidad mucho antes de Belén. Pero esto es solo el comienzo de un misterio aún más profundo. En varias ocasiones dentro del Antiguo Testamento aparece una misteriosa figura llamada el ángel del Señor, pero a diferencia de los ángeles normales, este ser habla en primera persona como si fuera Dios, acepta adoración y actúa con la autoridad divina. ¿Podría ser Jesús manifestándose antes de su encarnación? En Éxodo 3, 2 a 6, Moisés encuentra una zarza ardiente y escucha una voz que le dice: «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Sin embargo, el texto menciona que fue el ángel del Señor quien se le apareció. Esto ha llevado a muchos estudiosos a pensar que esta figura era una manifestación de Cristo antes de su nacimiento. Otro caso impresionante se encuentra en Génesis 22, 11 a 18, cuando Abraham está a punto de sacrificar a su hijo Isaac y el ángel del Señor lo detiene. Pero lo más extraño es que este ángel dice: «Por mí mismo he jurado», dice el Señor. Un ángel común nunca hablaría en nombre propio, solo como un mensajero. Estas apariciones misteriosas han llevado a teólogos y estudiosos a considerar que Jesús estaba activo en la historia de la humanidad mucho antes de su llegada a Belén. Si esto es cierto, significa que su papel no comenzó con su nacimiento, sino que estuvo interactuando con los hombres desde tiempos antiguos. Uno de los personajes más misteriosos de la Biblia es Melquisedec. Aparece en Génesis 14, 18 a 20 como un rey y sacerdote de Salem que bendice a Abraham y recibe diezmos de él. Lo extraño es que Hebreos 7:3 lo describe como alguien sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. ¿Es posible que Melquisedec haya sido una manifestación de Jesús? En la tradición judía, todo sacerdote debía provenir de una línea familiar específica.
Sin embargo, Melquisedec no tiene registro genealógico, algo completamente inusual para la cultura hebrea. Además, su nombre significa Rey de Justicia y su título, Rey de Salem, se traduce como Rey de Paz. Ambas descripciones coinciden perfectamente con la figura de Jesús. Hebreos 5:6 menciona que Jesús es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, lo que sugiere una conexión entre ambos. Pero si Melquisedec es sin principio ni fin, ¿acaso podría haber sido Jesús apareciendo en una forma previa a su encarnación? Esta teoría ha fascinado a estudiosos por siglos, y aunque no hay una respuesta definitiva, la posibilidad de que Jesús haya interactuado con Abraham en esta forma es una de las mayores incógnitas del Antiguo Testamento. La llegada de Jesús no fue un evento inesperado. A lo largo del Antiguo Testamento existen numerosas profecías que hablaban de su venida siglos antes de su nacimiento. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿Jesús siempre supo que vendría a la tierra? Isaías 9:6 es una de las profecías más impactantes. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo sorprendente es que este pasaje se refiere a un niño que nacería, pero lo llama Dios fuerte y Padre eterno. Otro pasaje clave es Miqueas 5:2, donde se profetiza que el Mesías nacería en Belén, pero también se menciona que sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Esto sugiere que Jesús no solo tendría un nacimiento humano, sino que ya existía desde antes. El Salmo 110:1 también presenta una escena celestial en la que Dios Padre habla a una figura divina. Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús mismo citó este pasaje para indicar que era una referencia a él. Mateo 22:44. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Si estas profecías estaban escritas desde tiempos antiguos, significa que Jesús no solo conocía su misión antes de venir, sino que su existencia era parte de un plan milenario. Aunque muchas personas creen que el concepto del Mesías es exclusivo del Nuevo Testamento, la realidad es que la idea de un Salvador divino estaba presente en los textos judaicos mucho antes de la llegada de Jesús. El Talmud y otros escritos rabínicos mencionan a un personaje llamado Metatrón, descrito como una figura celestial que actúa como intermediario entre Dios y la humanidad. Algunos creen que esta figura es una alusión a Jesús antes de su encarnación, aunque en la tradición judía no se acepta esta interpretación. Además, en los escritos de Qumrán, los manuscritos del Mar Muerto, se habla de dos Mesías, uno sacerdotal y otro real. Jesús cumplió ambos roles, ya que fue tanto un líder espiritual como el Rey de Reyes. Incluso en los textos apócrifos judíos, como el libro de Enoc, se menciona a un hijo del hombre que existía antes de la creación y que tiene un papel fundamental en el juicio final.
Esto es muy similar a cómo Jesús se describió a sí mismo en los Evangelios. Si bien los rabinos no identificaban a Jesús con estas figuras, los primeros cristianos vieron en estos textos una confirmación de que el Mesías tenía una naturaleza divina y preexistente. Esto refuerza la idea de que Jesús no solo apareció en la historia, sino que ya estaba presente en la teología judía desde tiempos inmemoriales. En Proverbios 8 se describe a la sabiduría como una entidad que existía antes de la creación y que estaba con Dios en el principio. El pasaje dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Desde la eternidad fui establecida. Proverbios 8, 22 a 23. Pero lo más intrigante es que esta sabiduría se presenta como alguien que estaba junto a él como arquitecto. Proverbios 8:30. Algunos teólogos creen que esta descripción encaja perfectamente con Jesús, quien en Juan 1:3 es descrito como el agente de la creación. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si esto es cierto, significaría que Jesús es la personificación de la sabiduría divina, presente con Dios antes de que el mundo existiera. Esta idea conecta el Antiguo Testamento con la revelación de Cristo en el Nuevo Testamento, mostrando que su existencia no comenzó en Belén, sino que estaba con Dios desde la eternidad. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, la palabra logos en el Evangelio de Juan no fue elegida al azar. En la filosofía griega, especialmente en el pensamiento de Heráclito y Platón, el logos representaba la razón suprema que ordenaba el universo. Juan 1:1 adopta este concepto y lo eleva a un nivel divino. En el principio era el verbo, logos, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Para los griegos, el logos era una fuerza abstracta, pero Juan lo presenta como una persona, Jesús. Este pasaje revolucionó la teología al afirmar que Cristo no solo estaba en el principio, sino que era la inteligencia divina encarnada. Su existencia no comenzó en Belén, sino que era la mente y el poder detrás de la creación misma. Esto significa que Jesús no solo tenía una preexistencia espiritual, sino que su papel era fundamental en el diseño del universo. ¿Cómo encaja esto con el resto de la Biblia? La respuesta está en los siguientes enigmas que revelan su presencia en los tiempos antiguos. Uno de los misterios más profundos del cristianismo es que la crucifixión de Jesús no fue un accidente ni una reacción a los pecados de la humanidad, sino un plan establecido antes de la creación del mundo. Apocalipsis 13:8. Llama a Jesús el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, lo que sugiere que su sacrificio fue determinado desde la eternidad. Esto cambia completamente la perspectiva sobre la misión de Jesús. No vino simplemente como respuesta a la caída del hombre. Su propósito siempre fue redimir a la humanidad. Efesios 1:4 refuerza esta idea al decir que fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Si Jesús ya existía y su papel estaba definido antes de que el tiempo comenzara, entonces su historia no comienza en los evangelios, sino en un plan divino que trasciende el tiempo mismo. Pero ¿cómo podía existir antes de nacer? La clave está en su naturaleza eterna. En Juan 8:58, Jesús hace una de las declaraciones más impactantes de la Biblia: antes que Abraham fuese, yo soy.
Esta frase escandalizó a los líderes judíos, porque Jesús no solo afirmaba haber existido antes de Abraham, sino que usaba el nombre divino Yo Soy, Éxodo 3:14, que Dios reveló a Moisés. Esta declaración sugiere que Jesús no solo existía antes de su nacimiento, sino que era el mismo Dios del Antiguo Testamento. Por eso, en varias ocasiones, cuando Jesús usaba Yo Soy para describirse a sí mismo, sus palabras tenían un peso más allá de lo humano. Si Jesús es eterno y su existencia no tiene principio ni fin, entonces la idea de que nació en Belén es solo una etapa en su historia. Su ser no comenzó en un pesebre, sino que vino desde la eternidad con un propósito claro: revelar a Dios en forma humana. El profeta Isaías tuvo una visión que dejó una huella imborrable en la historia bíblica. En Isaías 6:1-5, él describe haber visto al Señor sentado en su trono alto y sublime, rodeado de serafines que clamaban «Santo, Santo, Santo». Esta visión fue tan abrumadora que Isaías sintió que iba a morir por estar en la presencia divina. Lo impactante es que en Juan 12:41, el evangelista dice que Isaías vio la gloria de Jesús y habló de él. Esto significa que el personaje en el trono no era otro que Cristo antes de su encarnación. Esta es una de las pruebas más claras de su preexistencia, ya que lo sitúa en el cielo mucho antes de su nacimiento en la tierra. Si Jesús estaba en el trono de gloria siglos antes de venir como hombre, esto refuerza la idea de que su historia no comienza en los evangelios, sino que es eterna y trascendental. Pero aún queda más por descubrir sobre su papel en la creación del universo. Uno de los aspectos menos explorados de Jesús es su papel en la creación. La mayoría de la gente lo asocia con su ministerio en la tierra, pero la Biblia deja claro que Él estuvo presente y activo en el origen de todo. Juan 1:3 afirma: «Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho». Colosenses 1:16-17 va aún más lejos, diciendo que por medio de Él fueron creadas todas las cosas, y que en Él todas las cosas subsisten. Esto significa que Jesús no solo estuvo en la creación, sino que es la fuerza que mantiene el universo unido. Esto rompe con la idea de que Jesús era solo un maestro moral o un líder religioso. Su identidad es mucho más profunda. Es el origen de la vida, el principio y el fin de todo lo que existe. Si Él creó el universo, entonces su venida a la tierra no fue la aparición de un ser nuevo, sino el ingreso del Creador en su propia creación. El libro de Enoc es uno de los textos más enigmáticos de la antigüedad. Aunque no forma parte del canon bíblico, algunos creen que contiene revelaciones sorprendentes sobre el Mesías. En Judas 1:14-15 se menciona a Enoc profetizando la venida del Señor con millares de sus santos, lo que muchos interpretan como una referencia a Jesús antes de su encarnación. Enoc 46:1-2 describe una visión en la que aparece un ser con apariencia de hombre, sentado junto al anciano de días. Este personaje es llamado el Hijo del Hombre, la luz de las naciones y el elegido, títulos que en el Nuevo Testamento se aplican a Cristo. La conexión entre este texto y las palabras de Jesús en los Evangelios ha llevado a muchos a preguntarse si Enoc tuvo una visión de Cristo antes de su venida al mundo. Si Jesús existía antes de nacer y su papel ya estaba anunciado en textos tan antiguos, esto sugiere que su misión redentora fue establecida desde el principio. Su preexistencia no solo se menciona en la Biblia, sino que también aparece en escritos extrabíblicos que refuerzan la idea de que su llegada era parte de un plan divino. Aunque el libro de Enoc no es considerado escritura por la mayoría de los cristianos, su contenido plantea preguntas fascinantes. ¿Fue realmente Jesús
la figura celestial que Enoc vio? Si es así, esto nos da una visión completamente nueva sobre su rol en la historia humana antes de su nacimiento. Los primeros cristianos no solo creían en la divinidad de Jesús, sino que también afirmaban que existía antes de nacer. Desde los primeros siglos, los escritos de los padres de la Iglesia describen a Jesús como el Logos eterno, una idea que proviene del Evangelio de Juan y que resuena en la teología cristiana hasta el día de hoy. Ignacio de Antioquía, en el siglo I, escribió que Jesús era Dios manifestado en carne. Justino Mártir, en el siglo II, afirmó que Cristo era el Verbo de Dios que existía desde la eternidad y que se manifestó en el mundo para redimir a la humanidad.